El niño de 14 años estaba hundido en su silla de terciopelo azul, rodeado de libros de matemáticas que parecían burlarse de él desde cada rincón de su habitación. Las hojas de exámenes se acumulaban como montañas de vergüenza sobre su escritorio de caoba, cada una marcada con números rojos que gritaban su fracaso. Rodrigo Mendoza, hijo del magnate petrolero más poderoso de todo México, no podía resolver ni la ecuación más simple, y su padre, don Emilio Mendoza, estaba perdiendo la paciencia. La mansión en las lomas de Chapultepec resonaba con los gritos furiosos del empresario cada vez que llegaban las calificaciones de su único heredero. Los pasillos de mármol italiano y los techos decorados con oro parecían susurrar las decepciones acumuladas durante años de tutores caros y escuelas privadas exclusivas. Rodrigo había pasado por 17 profesores particulares diferentes, cada uno más caro que el anterior, todos provenientes de universidades prestigiosas como Harvard, Oxford y la Sorbona. Ninguno había logrado que el muchacho comprendiera siquiera las tablas de multiplicar básicas. Su padre había gastado millones de pesos en especialistas en educación, psicólogos infantiles, terapeutas de aprendizaje y hasta un neurólogo que aseguró que el cerebro del niño funcionaba perfectamente. Pero los resultados seguían siendo los mismos: ceros absolutos en matemáticas, ciencias, historia y literatura. La frustración de don Emilio crecía como una tormenta que se aproxima lentamente hasta convertirse en huracán. Ese hombre que había construido un imperio desde la nada, que había transformado una pequeña empresa familiar en la corporación petrolera más grande de Latinoamérica, no podía entender cómo su propio hijo era incapaz de aprobar el primer año de preparatoria. Las reuniones con directores de escuelas se habían vuelto humillantes para la familia Mendoza. Los maestros hablaban en voz baja sobre las limitaciones de Rodrigo, sugiriendo delicadamente que quizás el muchacho no había heredado la brillantez de su padre para los negocios. Don Emilio salía de esas juntas con el rostro enrojecido de ira y vergüenza, apretando los puños mientras caminaba hacia su Ferrari rojo estacionado afuera de cada colegio privado de la ciudad. En casa, las discusiones se volvieron más frecuentes y más crueles. Don Emilio gritaba que su hijo era una vergüenza para el apellido Mendoza y que ni todo el dinero del mundo podía comprarle un cerebro que funcionara. Rodrigo escuchaba cada palabra desde su habitación, sintiendo cómo cada insulto se clavaba más profundo en su corazón ya quebrantado. La servidumbre de la mansión caminaba en silencio por los pasillos, evitando hacer ruido para no despertar la ira del patrón, quien había comenzado a culpar a todos los empleados por la situación de su hijo. Fue entonces cuando llegó la decisión final. Don Emilio había encontrado un internado militar en Suiza, famoso por su disciplina férrea y su capacidad para enderezar a los jóvenes problemáticos de familias adineradas. El lugar costaba $150,000 anuales y tenía fama de no permitir visitas familiares durante el primer año completo. Era prácticamente un exilio dorado para niños ricos que habían decepcionado a sus padres. Rodrigo sabía que su destino estaba sellado cuando escuchó a su padre hablando por teléfono con el director del internado, programando su inscripción para el siguiente mes. La desesperación se apoderó del muchacho de tal manera que comenzó a considerar huir de casa, aunque sabía que no tenía dinero propio ni conocía a nadie fuera del círculo social de su familia. Sus únicos amigos eran los hijos de otros empresarios, y todos ellos habían sido instruidos por sus padres para mantener distancia de Rodrigo debido a sus problemas académicos. El aislamiento social se sumaba al fracaso escolar, creando una espiral descendente que parecía no tener fin.
Fue en esos días más oscuros cuando el destino decidió intervenir de la manera más inesperada. Doña Carmen, la jefa de servicio que había trabajado para la familia durante 20 años, anunció su retiro por problemas de salud. Don Emilio, absorto en sus negocios y en la búsqueda de soluciones para su hijo, le pidió a su asistente personal que contratara una nueva empleada doméstica sin hacer muchas preguntas. Necesitaba que alguien se encargara de la limpieza y el mantenimiento de la casa mientras él viajaba constantemente por asuntos de trabajo. La agencia de empleo doméstico más exclusiva de la ciudad le recomendó a Esperanza Morales, una mujer de 38 años, originaria de Oaxaca, que había trabajado previamente para familias prominentes de Polanco y Santa Fe. Su expediente laboral era impecable, con cartas de recomendación que hablaban de su honestidad, eficiencia y discreción. Lo que el expediente no mencionaba era que Esperanza había enfrentado exactamente los mismos desafíos académicos que ahora atormentaban a Rodrigo, y que había encontrado la clave para superarlos, gracias a la sabiduría y paciencia infinita de su abuela zapoteca, quien le había enseñado que existen muchas formas diferentes de ser inteligente en este mundo. Esperanza llegó a la mansión Mendoza un martes lluvioso de octubre, cargando una maleta de tela desgastada y una mochila que contenía todas sus pertenencias. Su piel morena contrastaba con los tonos dorados y blancos de la decoración ostentosa de la casa, pero ella caminaba con una dignidad serena que había aprendido de su abuela, quien le había enseñado que el valor de una persona no se mide por el dinero que posee, sino por la bondad que lleva en el corazón. Los otros empleados de la mansión la recibieron con una mezcla de curiosidad y advertencia. Miguel, el chofer de don Emilio, le susurró mientras ella acomodaba sus cosas en el cuarto de servicio que era mejor mantenerse alejada del joven Rodrigo, porque ese muchacho trae mala suerte a todos los que tratan de ayudarlo. Esperanza escuchó los comentarios sin juzgar, pero algo en su interior le decía que había llegado a esa casa por una razón que aún no comprendía completamente. Durante sus primeros días de trabajo, Esperanza observó la dinámica familiar con la atención silenciosa de alguien que había aprendido a leer entre líneas desde muy pequeña. Veía cómo don Emilio salía temprano cada mañana con el rostro tenso y regresaba por las noches con expresión de derrota, cómo Rodrigo evitaba las áreas comunes de la casa y se refugiaba en su habitación con la puerta cerrada, cómo todo el ambiente de la mansión parecía cargado de una tristeza profunda que ningún lujo podía aliviar. Una tarde, mientras limpiaba los ventanales del estudio principal, Esperanza escuchó sollozos ahogados que venían del cuarto de Rodrigo. Se acercó discretamente y vio por la puerta entreabierta al muchacho sentado en el suelo, rodeado de hojas arrugadas de ejercicios matemáticos, golpeando suavemente su cabeza contra la pared, mientras repetía una y otra vez: «Soy un estúpido, soy un estúpido». La escena le partió el corazón a Esperanza, porque le recordó inmediatamente a ella misma a los 13 años, cuando lloraba de frustración en el patio de su casa en Oaxaca, porque no podía entender por qué los números bailaban frente a sus ojos y las letras se movían como hormigas sobre el papel. Su abuela Concepción la había encontrado ese día en el mismo estado de desesperación y le había dicho con voz suave pero firme: «Mija, tu cerebro no está roto, simplemente aprende de una manera diferente a los demás niños. Vamos a encontrar tu propio camino». Esperanza se quedó paralizada en el pasillo, recordando cómo su abuela había pasado horas enseñándole matemáticas usando granos de maíz y frijoles, cómo le había mostrado que podía aprender las tablas de multiplicar cantando canciones tradicionales zapotecas, cómo había transformado cada lección en una historia que conectaba con sus raíces y su forma particular de entender el mundo. Sin pensarlo dos veces,
Esperanza tocó suavemente la puerta del cuarto de Rodrigo y entró cuando él levantó la cabeza con los ojos rojos de tanto llorar. Le habló con la misma voz cálida que había usado su abuela tantos años atrás. «Joven Rodrigo, yo también pensé que era tonta cuando tenía su edad. Mi abuela me enseñó que hay muchas formas de ser inteligente». Rodrigo la miró con sorpresa y desconfianza inicial, pero algo en la sinceridad de los ojos de Esperanza lo tranquilizó. Ella se sentó en el suelo junto a él y le pidió que le mostrara en qué estaba trabajando. Cuando vio los ejercicios de álgebra, inmediatamente reconoció el problema. Los números y símbolos estaban organizados de una manera que confundía a mentes como la de ella y aparentemente la de Rodrigo. Aquí quiero hacer una pausa en nuestra historia porque sé que muchos de ustedes que están viendo este video han vivido algo similar. Tal vez fueron ustedes los que se sintieron diferentes en la escuela, o tal vez conocen a alguien que está pasando por esta situación ahora mismo. Quiero que sepan que están en un lugar especial, en un canal donde celebramos esas diferencias que nos hacen únicos. Si esta historia está tocando su corazón, si sienten que Rodrigo o Esperanza les recuerdan a alguien importante en sus vidas, los invito a que se queden hasta el final, porque lo que va a suceder los va a emocionar profundamente. También quiero pedirles que, si sienten que este contenido les está llegando al alma, consideren suscribirse a nuestro canal. No es solo un botón, es una forma de decirme que valoran estas historias reales que cambian vidas. Y por favor, cuéntenme en los comentarios, ¿han conocido a alguien como Esperanza en sus vidas? ¿Alguien que creyó en ustedes cuando nadie más lo hacía? Sus historias me inspiran a seguir contando estas narrativas que necesita escuchar el mundo. Esperanza comenzó a trabajar con Rodrigo de una manera que ningún tutor anterior había intentado. En lugar de forzarlo a sentarse en un escritorio formal con libros gruesos y reglas estrictas, ella transformó el aprendizaje en algo completamente diferente. Sacó del bolsillo de su delantal un pequeño saquito de semillas que siempre llevaba consigo. Un regalo de su abuela que había conservado durante todos estos años como un amuleto de buena suerte. Le explicó a Rodrigo que iban a aprender matemáticas de la misma forma en que su abuela le había enseñado cuando era niña en las montañas de Oaxaca. Colocó las semillas sobre la alfombra persa de la habitación y comenzó a formar grupos pequeños mientras le explicaba conceptos básicos de suma y resta. Rodrigo, que había estado acostumbrado a que le gritaran por no entender, se sorprendió cuando Esperanza le habló con paciencia infinita, repitiendo las explicaciones tantas veces como fuera necesario, sin mostrar jamás señales de frustración. Por primera vez en su vida, el muchacho no sintió la presión asfixiante del tiempo ni el miedo al fracaso. Esperanza había aprendido de su abuela que cada mente tiene su propio ritmo, como cada flor tiene su propia temporada para florecer. Durante las siguientes semanas, las sesiones de estudio entre Esperanza y Rodrigo se convirtieron en el secreto mejor guardado de la mansión. Ella llegaba a su habitación después de terminar sus labores domésticas, cuando don Emilio estaba en sus reuniones de negocios y el resto del personal había terminado su jornada. Utilizaba métodos que había heredado de la sabiduría ancestral de su pueblo. Enseñaba fracciones, partiendo tortillas en pedazos iguales. Explicaba geometría, dibujando figuras en la tierra de las macetas del jardín. Convertía las tablas de multiplicar en trabalenguas divertidos que Rodrigo podía memorizar cantando. Lo que más impactó al muchacho fue descubrir que Esperanza entendía exactamente lo que él experimentaba cuando miraba los números en un libro tradicional. Ella le contó cómo durante su infancia las letras parecían moverse y bailar frente a sus ojos, cómo los maestros de su escuela rural la habían etiquetado como lenta y problemática, cómo su autoestima
había tocado fondo hasta que su abuela Concepción intervino con métodos de enseñanza que habían sido transmitidos de generación en su familia zapoteca. Esperanza le explicó que su cerebro no estaba defectuoso, sino que procesaba la información de manera diferente, como un río que encuentra su propio camino hacia el mar en lugar de seguir el curso que otros esperan. Los resultados comenzaron a manifestarse de manera gradual pero constante. Rodrigo empezó a resolver ejercicios que antes le parecían imposibles, pero lo más importante era que había recuperado la confianza en sí mismo. Ya no se golpeaba la cabeza contra las paredes ni rompía sus cuadernos en ataques de frustración. Por el contrario, esperaba con ansias el momento del día en que Esperanza vendría a enseñarle, porque había descubierto que aprender podía ser algo alegre y significativo en lugar de una tortura diaria. Sin embargo, mantener este arreglo en secreto se estaba volviendo cada vez más complicado. Los otros empleados de la casa comenzaron a notar que Esperanza pasaba tiempo en la habitación de Rodrigo después de sus horas de trabajo, y algunos empezaron a murmurar que estaba sobrepasando sus funciones como empleada doméstica. Miguel, el chofer, le advirtió que don Emilio no toleraría que una sirvienta tratara de jugar a la maestra con su hijo, especialmente después de haber gastado fortunas en profesores con títulos universitarios impresionantes. Pero Esperanza había aprendido de su abuela que cuando uno encuentra su propósito en la vida, debe seguirlo sin importar las críticas o los obstáculos. Ella sabía que había sido enviada a esa casa para ayudar a Rodrigo, y no iba a abandonar su misión por miedo a las consecuencias. Una noche, mientras trabajaban juntos en problemas de álgebra básica, Rodrigo le preguntó a Esperanza por qué había decidido ayudarlo cuando todos los demás habían perdido la esperanza. Ella se quedó callada por un momento, recordando las palabras de su abuela. «Mija, cuando alguien te ayuda a encontrar tu luz interior, tienes la obligación de ayudar a otros a encontrar la suya». Le contó a Rodrigo la historia completa de su infancia, cómo había sido la última de su clase durante años, cómo había considerado abandonar la escuela porque se sentía demasiado diferente a los demás niños, y cómo el amor y la paciencia de su abuela habían transformado completamente su vida. Le explicó que ahora entendía que su experiencia de dolor y superación había sido necesaria para poder reconocer y ayudar a otros niños que pasaban por la misma situación. Rodrigo sintió por primera vez en su vida que no estaba solo en su lucha, que había alguien que verdaderamente comprendía su dolor porque había caminado por el mismo sendero espinoso. Esa noche, después de que Esperanza regresó a su cuarto, Rodrigo se quedó despierto mirando hacia el techo y sintiendo algo que no había experimentado en años. Esperanza. Por primera vez desde que podía recordar, se durmió sin llorar y sin sentir que era una decepción para su familia y para el mundo entero. El día que cambiaría para siempre el destino de la familia Mendoza llegó de manera inesperada, como suelen llegar los milagros más importantes en la vida. Don Emilio había programado un examen final con el director de la preparatoria más prestigiosa de la Ciudad de México, una prueba que determinaría si Rodrigo tenía alguna posibilidad de continuar sus estudios o si definitivamente sería enviado al internado militar en Suiza. El empresario había perdido ya toda esperanza en las capacidades académicas de su hijo y veía este examen como una mera formalidad antes de tomar la decisión final de alejarlo de México. Durante las semanas previas al examen, Esperanza intensificó sus sesiones secretas con Rodrigo, pero con una diferencia crucial. Ahora, el muchacho había desarrollado una confianza genuina en sus propias habilidades. Ya no temblaba cuando veía números en una página. Ya no sentía pánico cuando tenía que resolver ecuaciones. Esperanza le había enseñado técnicas de respiración que su abuela había usado para calmar la ansiedad, métodos de visualización
que convertían los problemas matemáticos en imágenes que su mente podía procesar con facilidad, y sobre todo, le había transmitido la creencia profunda de que él era inteligente y capaz, solo que de una manera diferente a la tradicional. La noche anterior al examen, Rodrigo no pudo dormir, pero no por miedo, sino por emoción. Por primera vez en su vida, se sentía preparado para demostrar lo que había aprendido. Esperanza había venido a despedirse de él después de terminar sus labores y le había dado un pequeño amuleto que su abuela le había regalado años atrás. Una semilla de zapote envuelta en un pedacito de tela bordada a mano. Esta semilla tiene el poder de recordarte que dentro de ti hay un árbol fuerte esperando crecer, le dijo con lágrimas en los ojos. Mañana vas a demostrar no solo lo que has aprendido, sino quién realmente eres. El día del examen, don Emilio acompañó a su hijo al colegio con la resignación de quien cumple con una obligación social más que con la esperanza de un resultado positivo. Durante el trayecto en el automóvil, ninguno de los dos habló, pero Rodrigo llevaba la semilla de zapote en el bolsillo de su saco y recordaba cada palabra de aliento que Esperanza le había dado durante meses de trabajo paciente y amoroso. Cuando llegaron al colegio, el director los recibió con la formalidad fría de quien está acostumbrado a lidiar con familias adineradas cuyos hijos no cumplen con las expectativas académicas. En el salón de exámenes, Rodrigo se sentó frente a una mesa de madera pulida, rodeado de ventanas grandes que dejaban entrar la luz dorada de la mañana. El examen consistía en problemas de matemáticas, álgebra básica, geometría y algunas preguntas de razonamiento lógico. Cuando Rodrigo vio las primeras preguntas, sintió una calma extraña apoderarse de él. En lugar de ver números amenazantes que se burlaban de su incapacidad, vio las semillas de esperanza formando patrones. Escuchó su voz, explicándole paso a paso cada procedimiento. Recordó las canciones que había creado para memorizar las fórmulas. Durante las 3 horas que duró el examen, Rodrigo trabajó con una concentración que sorprendió incluso al supervisor encargado de vigilar la prueba. No se detuvo a dudar de sí mismo, no se bloqueó con pensamientos negativos, simplemente aplicó todo lo que Esperanza le había enseñado con tanto amor y dedicación. Cuando terminó, entregó su examen con una sonrisa tranquila, algo que jamás había hecho en toda su vida académica. Don Emilio esperaba en el pasillo del colegio, revisando mensajes en su teléfono y preparándose mentalmente para otra conversación humillante con el director sobre las limitaciones de su hijo. Cuando Rodrigo salió del salón, su padre lo miró esperando ver la expresión derrotada de siempre, pero se sorprendió al encontrar un rostro sereno y confiado que no reconocía. ¿Cómo te fue?, le preguntó con más curiosidad que esperanza. Bien, papá. Esta vez fue diferente, respondió Rodrigo con una seguridad que su padre no había escuchado jamás en su voz. El director les informó que los resultados estarían listos en una semana, tiempo que don Emilio pensaba usar para finalizar los trámites de inscripción en el internado suizo. Sin embargo, algo en la actitud de su hijo durante esos días le llamó la atención. Rodrigo ya no se escondía en su habitación, no evitaba las conversaciones familiares, incluso había comenzado a hacer preguntas sobre los negocios de la empresa familiar, algo que jamás había mostrado interés en conocer. Mientras tanto, Esperanza continuaba con sus labores domésticas normales, pero todos los empleados notaron un cambio en su comportamiento. Parecía más nerviosa de lo usual, como si estuviera esperando noticias importantes. Miguel, el chofer, comentó que la había visto rezando en la capilla pequeña del jardín todas las mañanas antes de comenzar su trabajo, pidiendo probablemente que todo saliera bien para el joven Rodrigo. Lo que ninguno de ellos sabía era que Esperanza había apostado todo a esta oportunidad. Si Rodrigo fracasaba en este examen,
no solo se iría al internado en Suiza, sino que don Emilio probablemente la despediría por haber interferido en la educación de su hijo sin autorización. Pero ella había aprendido de su abuela que a veces en la vida hay que arriesgar todo por hacer lo correcto, especialmente cuando se trata de ayudar a alguien a descubrir su verdadero potencial. La llamada del director llegó un viernes por la mañana, mientras don Emilio revisaba los contratos de una nueva refinería en Tamaulipas. Su asistente personal le informó que el Colegio Británico de México necesitaba hablar con él urgentemente sobre los resultados del examen de Rodrigo. Don Emilio suspiró profundamente, preparándose mentalmente para recibir otra confirmación del fracaso académico de su hijo, y pidió que transfirieran la llamada a su oficina privada. La voz del director sonaba extrañamente diferente a la usual. En lugar del tono condescendiente y ligeramente incómodo que había caracterizado todas sus conversaciones anteriores, había algo parecido al asombro y la confusión en sus palabras. Señor Mendoza, necesito que venga al colegio lo más pronto posible. Hay algo sobre el examen de Rodrigo que debe ver personalmente, dijo el director sin dar más detalles. Don Emilio sintió un nudo en el estómago, preguntándose qué nueva humillación le esperaba. Tal vez su hijo había tenido una crisis nerviosa durante el examen, o quizás había hecho algo que había avergonzado aún más el apellido familiar. Se dirigió al colegio con la resignación de quien va a firmar una sentencia de muerte académica. En el trayecto, llamó a la mansión para informar que regresaría tarde. Y fue Esperanza quien contestó el teléfono. Cuando escuchó que don Emilio se dirigía al colegio para conocer los resultados del examen, sintió que el corazón se le aceleraba tanto que pensó que podría desmayarse. Durante los meses que había trabajado con Rodrigo, había puesto toda su esperanza y energía en ayudarlo a superar sus dificultades, pero ahora que llegaba el momento de la verdad, no podía evitar sentir terror de que todos sus esfuerzos hubieran sido en vano. Al llegar al colegio, don Emilio fue recibido por el director y 2 profesores de matemáticas que lo acompañaron hasta una oficina privada. Sobre el escritorio estaba el examen de Rodrigo, y don Emilio se preparó para ver la familiar marca roja de reprobación que había caracterizado todos los intentos académicos anteriores de su hijo. Sin embargo, cuando miró la primera página, sus ojos se enfocaron en algo que no podía comprender. Un número grande escrito en tinta azul en la esquina superior derecha. Un 97. Don Emilio parpadeó varias veces, pensando que sus ojos le estaban jugando una broma cruel. «Debe haber un error», murmuró mientras tomaba el examen entre sus manos temblorosas. «Este no puede ser el examen de mi hijo». El director sonrió por primera vez en todos los años que llevaban conociéndose. «Señor Mendoza, hemos verificado los resultados 3 veces diferentes. Incluso trajimos a 2 profesores externos para que revisaran las respuestas. Su hijo no solo aprobó el examen, sino que obtuvo una de las calificaciones más altas que hemos visto en esta institución en los últimos 5 años». Don Emilio sintió que las piernas le temblaban y tuvo que sentarse en una silla para no caerse. Durante 14 años había escuchado solo noticias negativas sobre el desempeño académico de Rodrigo. Había gastado millones de pesos en tutores, terapeutas y especialistas, todos los cuales le habían confirmado que su hijo tenía limitaciones significativas para el aprendizaje. Y ahora, de manera completamente inesperada, tenía frente a él la prueba de que Rodrigo no solo podía aprender, sino que podía sobresalir. «No entiendo cómo es posible», dijo don Emilio con voz quebrada. «¿Qué cambió? ¿Cómo pudo pasar de reprobar todo a obtener esta calificación?» Los profesores intercambiaron miradas de perplejidad. Ellos tampoco podían explicar la transformación radical que había experimentado Rodrigo.
Uno de ellos mencionó que durante el examen había observado que el muchacho utilizaba técnicas de resolución poco convencionales, pero altamente efectivas, como si hubiera desarrollado métodos propios para abordar los problemas matemáticos. El director sugirió que tal vez Rodrigo había madurado mentalmente de manera súbita, o que algún tratamiento médico reciente había desbloqueado sus capacidades cognitivas. Don Emilio regresó a la mansión en un estado de shock emocional que nunca había experimentado en su vida. Durante el trayecto intentó procesar lo que acababa de suceder, pero no lograba encontrar una explicación lógica para el milagro académico de su hijo. Cuando llegó a casa, encontró a Rodrigo en el jardín, leyendo tranquilamente un libro de ciencias que antes habría sido imposible para él. Al ver a su padre, el muchacho levantó la vista con una sonrisa tímida pero genuina. «Papá, ¿ya sabes los resultados del examen?», preguntó con una calma que contrastaba dramáticamente con la ansiedad que solía mostrar en situaciones similares. Don Emilio se acercó lentamente a su hijo, todavía sosteniendo el examen entre sus manos. Sin decir una palabra, se sentó junto a Rodrigo en la banca de piedra del jardín y le mostró la calificación. Cuando el muchacho vio el 97, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría, pero no de sorpresa. Era como si hubiera sabido que esta vez las cosas serían diferentes. «Rodrigo», dijo don Emilio con voz temblorosa, «necesito que me expliques cómo lograste esto. Necesito entender qué cambió». En este momento de nuestra historia, quiero detenerme porque sé que muchos de ustedes están sintiendo lo mismo que sintió don Emilio en ese jardín. La emoción de ver cómo alguien que parecía perdido encuentra su camino. Si están aquí conmigo, si han llegado hasta este punto de la historia, es porque entienden que detrás de cada fracaso puede estar escondido un éxito esperando la oportunidad correcta para florecer. Quiero que sepan que su presencia aquí, escuchando estas palabras, me llena de gratitud profunda. No son solo números en una pantalla para mí, son almas que buscan inspiración, esperanza, recordatorios de que la vida siempre tiene sorpresas hermosas preparadas para nosotros. Si sienten que esta historia les está llegando al corazón, si Rodrigo o Esperanza les recuerdan a alguien especial en sus vidas, los invito calurosamente a suscribirse a nuestro canal. Pero más que eso, quiero que me cuenten en los comentarios sus propias historias de superación. ¿Han conocido a su propia esperanza? ¿Han sido ustedes la esperanza de alguien más? Sus experiencias pueden inspirar a otros que están pasando por momentos difíciles. También quiero que me sugieran qué otras historias les gustaría que contemos aquí. Este es un espacio para todos nosotros, una familia que cree en el poder transformador de las segundas oportunidades. Rodrigo miró a su padre con los ojos brillantes de emoción y por primera vez en muchos años decidió contarle toda la verdad. Le habló sobre las tardes que había pasado con Esperanza, aprendiendo matemáticas de una manera completamente diferente a todo lo que había experimentado antes. Le describió cómo ella había usado semillas para enseñarle aritmética, cómo había convertido las lecciones en canciones y cuentos que podía recordar fácilmente, cómo había entendido su manera particular de procesar la información sin juzgarlo ni hacerlo sentir defectuoso. Don Emilio escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra de su hijo lo golpeaba como una revelación. Durante todos estos años había estado buscando la solución en lugares equivocados, pagando fortunas a especialistas que aplicaban métodos tradicionales a un niño que necesitaba un enfoque completamente diferente. La respuesta había estado en su propia casa, en la forma de una mujer humilde que había visto en Rodrigo lo que nadie más había logrado reconocer. Cuando Rodrigo terminó de contarle toda la historia, don Emilio se quedó callado durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar.
Su hijo había encontrado la clave de su éxito académico gracias a una empleada doméstica que había arriesgado su trabajo para ayudarlo, mientras él había estado planificando enviarlo a un internado en Suiza. La ironía era tan grande que resultaba dolorosa. ¿Dónde está Esperanza ahora?, preguntó don Emilio con voz grave, llena de una mezcla de gratitud y vergüenza que nunca había experimentado antes. Rodrigo le indicó que probablemente estaba en la cocina preparando la cena, como hacía todas las tardes. Don Emilio se levantó de la banca del jardín con determinación y caminó hacia la casa, seguido por su hijo que no sabía exactamente qué esperar de esta confrontación. En la cocina, Esperanza estaba cortando verduras para la cena cuando vio entrar a don Emilio con el examen en las manos. Su corazón se aceleró porque sabía que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Se preparó mentalmente para recibir un regaño severo y probablemente su despido inmediato por haberse entrometido en asuntos que no le correspondían como empleada doméstica. Sin embargo, lo que sucedió a continuación la dejó completamente sin palabras. Don Emilio se acercó a ella lentamente, con una expresión en el rostro que ella no lograba descifrar. Cuando estuvo frente a Esperanza, el poderoso empresario hizo algo que jamás había hecho en su vida. Se quitó el sombrero y bajó la cabeza en señal de respeto profundo. «Esperanza», dijo con voz quebrada por la emoción, «mi hijo me acaba de contar lo que usted ha hecho por él durante estos meses. No tengo palabras para expresar mi gratitud ni para disculparme por no haber visto antes lo que usted vio desde el primer día». Esperanza sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos, pero mantuvo la compostura mientras escuchaba las palabras del hombre que hasta ese momento había sido solo su patrón, distante y exigente. Don Emilio le mostró el examen con la calificación de 97 y continuó hablando con una humildad que sorprendió a toda la servidumbre que había comenzado a reunirse discretamente en los pasillos cercanos a la cocina, atraídos por la conversación inusual. Usted logró en unos cuantos meses lo que los mejores especialistas del mundo no pudieron hacer en años. Usted vio el potencial de mi hijo cuando yo solo veía fracaso. Usted creyó en él cuando incluso yo había perdido la esperanza. Esperanza finalmente encontró su voz para responder, hablando con la misma sencillez y sabiduría que había caracterizado todas sus conversaciones con Rodrigo. Señor Mendoza, yo solo hice lo que mi abuela hizo conmigo cuando era niña. Rodrigo nunca fue el problema. El problema era que nadie había encontrado la manera correcta de enseñarle. Su hijo es brillante, solo que su brillantez funciona de manera diferente a la que estamos acostumbrados a reconocer. Don Emilio asintió mientras procesaba estas palabras que resonaban con una verdad profunda que él había sido incapaz de ver por sí mismo. Durante años, había medido la inteligencia de su hijo usando parámetros convencionales, sin considerar que podría existir formas alternativas de ser inteligente y exitoso. Había estado tan obsesionado con que Rodrigo encajara en un molde predeterminado que había estado a punto de destruir la confianza y el futuro de su propio hijo. En ese momento, Miguel el chofer se acercó tímidamente al grupo y murmuró algo que había escuchado en conversaciones entre otros empleados durante las últimas semanas. «Disculpe que me entrometa, patrón, pero todos en la casa habíamos notado que el joven Rodrigo estaba diferente últimamente, más alegre, más confiado. Ahora entendemos por qué». Otros empleados comenzaron a acercarse y a compartir sus observaciones similares, creando un coro de voces que confirmaban la transformación que había experimentado Rodrigo bajo la guía paciente y amorosa de Esperanza. La cocinera principal comentó que el muchacho había comenzado a ayudar en la cocina los fines de semana, mostrando curiosidad por aprender cosas nuevas en lugar de esconderse en su habitación como había hecho durante años.
El jardinero mencionó que lo había visto leyendo libros bajo el árbol de mango del patio trasero, algo que jamás había sucedido antes. Todos estos pequeños cambios que habían pasado desapercibidos para don Emilio, ahora cobraban sentido como piezas de un rompecabezas que finalmente se unían para formar una imagen clara y hermosa. La transformación en la dinámica familiar comenzó esa misma noche, cuando don Emilio tomó una decisión que marcaría un antes y un después en la historia de los Mendoza. Durante la cena, en lugar de sentarse en su lugar habitual, en la cabecera de la mesa de caoba importada de Italia, se sentó junto a Rodrigo y le pidió a Esperanza que se uniera a ellos. La petición sorprendió tanto a Esperanza que inicialmente se negó, argumentando que no era apropiado que una empleada doméstica cenara con la familia. Pero don Emilio insistió con una firmeza gentil que no admitía discusión. Esperanza, usted ya no es solo una empleada en esta casa. Usted es la persona que le devolvió el futuro a mi hijo, y eso la convierte en parte de nuestra familia. Durante la cena, don Emilio le pidió a Esperanza que le contara más detalles sobre los métodos que había usado para enseñarle a Rodrigo. Ella le explicó pacientemente cómo había identificado que el muchacho tenía una forma de dislexia que afectaba principalmente su procesamiento de símbolos matemáticos, pero que con las técnicas adecuadas podía superarse completamente. Le contó sobre su propia experiencia infantil en Oaxaca, sobre cómo su abuela, Concepción, había desarrollado métodos de enseñanza basados en la sabiduría ancestral zapoteca que conectaban el aprendizaje con experiencias sensoriales y emocionales significativas. Don Emilio escuchaba cada palabra con una atención que jamás había prestado a ningún tutor o especialista anterior, porque finalmente estaba escuchando a alguien que realmente entendía a su hijo. Esperanza le explicó que la inteligencia de Rodrigo era perfectamente normal, incluso superior al promedio en muchas áreas, pero que funcionaba mejor cuando la información se presentaba de manera visual, kinestésica y narrativa, en lugar de abstracta y numérica. Su hijo piensa en imágenes y historias, señor Mendoza. Cuando le enseñé matemáticas usando semillas y canciones, no estaba simplificando el contenido, estaba traduciéndolo a un idioma que su cerebro podía entender naturalmente. Esa noche, después de la cena, don Emilio llamó al director del internado militar en Suiza para cancelar definitivamente la inscripción de Rodrigo. La conversación fue breve pero satisfactoria. Le explicó al director que su hijo ya no necesitaría sus servicios porque había encontrado el tipo de educación que realmente funcionaba para él. Cuando colgó el teléfono, sintió un alivio enorme al saber que no tendría que separarse de Rodrigo ni enviarlo a un lugar donde probablemente habrían destruido para siempre su autoestima recién recuperada. Los días siguientes trajeron cambios significativos en la rutina de la mansión Mendoza. Don Emilio contrató a Esperanza oficialmente como tutora privada de Rodrigo, con un salario que reflejaba la importancia de su trabajo y el respeto que había ganado. Le proporcionó una oficina propia dentro de la casa, equipada con materiales educativos especializados y recursos que ella pudiera necesitar para continuar desarrollando métodos de enseñanza innovadores. Además, le pidió que diseñara un programa de estudios completo que permitiera a Rodrigo no solo recuperar el tiempo perdido, sino también desarrollar todo su potencial académico. Esperanza aceptó la nueva posición con gratitud, pero también con la determinación de honrar la confianza que don Emilio había depositado en ella. Comenzó a investigar sobre métodos educativos alternativos, conectándose con especialistas en dificultades de aprendizaje y educadores que trabajaban con enfoques no tradicionales. Descubrió que existía toda una comunidad de profesionales que habían desarrollado técnicas similares a las que ella había aprendido intuitivamente de su abuela,
y comenzó a incorporar estas nuevas herramientas en el programa educativo de Rodrigo. El progreso de Rodrigo continuó siendo extraordinario. En los exámenes posteriores, no solo mantuvo sus altas calificaciones, sino que comenzó a destacar en áreas que antes le parecían imposibles. Su confianza creció tanto que comenzó a participar activamente en discusiones familiares sobre los negocios de su padre, mostrando una comprensión intuitiva de conceptos financieros complejos cuando se le explicaban usando los métodos adaptados que Esperanza había desarrollado para él. Don Emilio se dio cuenta de que su hijo no solo era inteligente, sino que tenía un tipo de inteligencia práctica y creativa que podría ser invaluable para el futuro de la empresa familiar. Un día, mientras revisaban juntos algunos documentos relacionados con una inversión en energía renovable, Rodrigo hizo una observación sobre patrones en los datos financieros que a don Emilio no se le había ocurrido, pero que resultó ser extremadamente perspicaz. «Papá», le dijo Rodrigo mientras señalaba una gráfica, «si miras estos números como si fueran las semillas de Esperanza, puedes ver que se agrupan en patrones que predicen cuándo va a subir el precio del petróleo». Don Emilio se quedó sorprendido por la capacidad analítica de su hijo cuando aplicaba las técnicas de visualización que había aprendido con Esperanza. La noticia de la transformación de Rodrigo comenzó a extenderse entre las familias adineradas de la Ciudad de México, y don Emilio empezó a recibir llamadas de otros empresarios que tenían hijos con dificultades académicas similares. Algunos le pedían consejos, otros querían contratar a Esperanza para que trabajara también con sus hijos. Don Emilio se sintió orgulloso de poder compartir la historia de éxito de su familia, pero también protector de la privacidad y el bienestar de Esperanza, quien se había convertido en mucho más que una empleada. Era la persona que había salvado el futuro de su hijo y, en muchos sentidos, había sanado las heridas profundas que existían en su familia. 6 meses después del examen que cambió todo, la vida en la mansión Mendoza era irreconocible comparada con los días oscuros en que Rodrigo se consideraba a sí mismo un fracaso. El muchacho había desarrollado una pasión genuina por el aprendizaje que se extendía mucho más allá de las matemáticas y las ciencias. Esperanza había descubierto que una vez que Rodrigo aprendió a confiar en sus propias capacidades, su curiosidad natural se despertó como un río que rompe una presa. Ahora devoraba libros de historia, se interesaba por la geografía mundial y había comenzado a aprender inglés y francés usando las mismas técnicas narrativas y visuales que habían funcionado tan bien con las matemáticas. Don Emilio observaba estos cambios con una mezcla de asombro y remordimiento. Asombro por ver el potencial increíble que su hijo había tenido siempre y remordimiento por haber estado tan cerca de destruir para siempre la confianza de Rodrigo, enviándolo a ese internado militar. Durante las cenas familiares, que ahora se habían convertido en reuniones alegres en lugar de las tensas obligaciones sociales de antes, don Emilio escuchaba a su hijo hablar con entusiasmo sobre sus proyectos de estudio y sus planes para el futuro. Una noche, Rodrigo le comentó que había estado pensando en estudiar ingeniería ambiental para ayudar a la empresa familiar a desarrollar tecnologías más limpias para la extracción de petróleo. La idea surgió cuando Esperanza le había enseñado sobre ecosistemas usando el jardín de la mansión como laboratorio natural, y él había conectado esos conocimientos con las operaciones industriales de su padre. Don Emilio se dio cuenta de que su hijo no solo había superado sus dificultades académicas, sino que había desarrollado una perspectiva única y valiosa que podría beneficiar enormemente a los negocios familiares en el futuro. Esperanza, por su parte, había florecido en su nuevo papel como educadora oficial,
Don Emilio le había proporcionado recursos para que tomara cursos de capacitación en métodos educativos especializados, y ella había comenzado a desarrollar un sistema pedagógico que combinaba las técnicas ancestrales de su abuela con los descubrimientos más recientes en neurociencia educativa. Su trabajo con Rodrigo se había convertido en un modelo que otros especialistas venían a estudiar, y había recibido invitaciones para presentar sus métodos en conferencias educativas importantes. Sin embargo, Esperanza nunca perdió de vista que su misión principal era asegurar el bienestar y el éxito continuo de Rodrigo. La relación entre ellos había evolucionado de una dinámica de maestra-estudiante a algo más parecido a una hermana mayor que guía a su hermano menor. Rodrigo confiaba completamente en Esperanza, no solo para cuestiones académicas, sino también para decisiones importantes sobre su futuro. Cuando llegó el momento de elegir la preparatoria donde continuaría sus estudios, fue Esperanza quien lo ayudó a evaluar las diferentes opciones, considerando no solo el prestigio de las instituciones, sino también cuáles ofrecían los enfoques pedagógicos que mejor se adaptarían a su estilo particular de aprendizaje. Un día, mientras trabajaban juntos en un proyecto de ciencias sobre energías renovables, Rodrigo le hizo a Esperanza una pregunta que ella había estado esperando durante meses. Esperanza, ¿crees que algún día podré ayudar a otros niños como tú me ayudaste a mí? Ella sonrió con esa calidez maternal que había caracterizado su relación desde el principio y le respondió que no solo podría ayudar a otros, sino que tenía la obligación moral de hacerlo. Rodrigo, cuando alguien te da una segunda oportunidad en la vida, como yo te la di a ti y como mi abuela me la dio a mí, tienes que estar dispuesto a pasarla hacia adelante. Es como una cadena de bendiciones que nunca debe romperse. Esas palabras resonaron profundamente en el corazón de Rodrigo, quien comenzó a considerar seriamente la posibilidad de combinar sus futuros estudios de ingeniería con trabajo social enfocado en niños con dificultades de aprendizaje. La idea de poder ser para otros niños lo que Esperanza había sido para él le daba un sentido de propósito que jamás había experimentado antes. Don Emilio, quien escuchó esta conversación desde el pasillo, sintió una emoción profunda al darse cuenta de que su hijo no solo había superado sus propias dificultades, sino que había desarrollado una sensibilidad social y un deseo de servir a otros que lo convertirían en un hombre excepcional. El empresario comenzó a considerar la posibilidad de establecer una fundación familiar dedicada a apoyar a niños con dificultades de aprendizaje, con Esperanza como directora educativa y Rodrigo como embajador cuando fuera lo suficientemente mayor. La historia de la transformación de Rodrigo había comenzado a trascender los muros de la mansión Mendoza. Otros padres de familia con hijos que enfrentaban desafíos similares habían comenzado a buscar a don Emilio para pedirle consejos y referencias. Algunos querían contratar a Esperanza directamente, pero ella había tomado la decisión de mantenerse enfocada en Rodrigo hasta que él completara su educación secundaria. Sin embargo, había comenzado a entrenar a otras personas en sus métodos, creando un pequeño grupo de educadores especializados que podrían replicar su enfoque con otros niños. La transformación había sido tan completa que incluso la personalidad de don Emilio había cambiado significativamente. El hombre que antes era conocido por su temperamento explosivo y su impaciencia, ahora se había vuelto más reflexivo y comprensivo. Había aprendido de Esperanza que la paciencia no es una debilidad, sino una fortaleza, y que el verdadero liderazgo a veces requiere admitir cuando uno está equivocado y estar dispuesto a aprender de personas que inicialmente pueden parecer menos importantes, pero que poseen sabiduría invaluable. 2 años después de aquel examen que cambió para siempre el destino de la familia Mendoza,
Rodrigo se había convertido en uno de los estudiantes más destacados de la preparatoria más prestigiosa de la Ciudad de México. Su historia había inspirado cambios significativos en el sistema educativo de la institución, que ahora ofrecía programas especializados para estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje. Esperanza había sido invitada a dar conferencias en universidades de todo México y había comenzado a escribir un libro sobre sus métodos educativos, combinando la sabiduría ancestral de su abuela zapoteca con las técnicas pedagógicas más avanzadas del mundo moderno. La relación entre don Emilio y su hijo había sanado completamente, transformándose en una asociación basada en el respeto mutuo y la admiración genuina. Rodrigo había comenzado a trabajar los fines de semana en las oficinas de la empresa familiar, no como una obligación, sino como una oportunidad de aprender sobre el mundo de los negocios desde una perspectiva diferente. Su enfoque único para resolver problemas, entrenado por años de superar dificultades académicas con métodos creativos, había resultado ser extremadamente valioso para encontrar soluciones innovadoras a desafíos empresariales complejos. Durante una junta directiva importante, Rodrigo presentó una propuesta para diversificar las inversiones de la empresa hacia energías renovables, utilizando gráficos y presentaciones visuales que reflejaban claramente las técnicas de aprendizaje que Esperanza le había enseñado. Su propuesta no solo fue aprobada unánimemente, sino que generó tal entusiasmo entre los directivos que decidieron crear una división completamente nueva de la empresa dedicada a tecnologías limpias, con Rodrigo como asesor junior a pesar de su juventud. Don Emilio observaba estos desarrollos con un orgullo que jamás había imaginado que podría sentir. Su hijo no solo había superado las dificultades que una vez parecieron insurmontables, sino que había desarrollado capacidades excepcionales que lo convertirían en un líder empresarial visionario. Pero más importante aún, Rodrigo había mantenido la humildad y la sensibilidad social que había aprendido durante sus años de lucha, cualidades que lo distinguirían como un empresario ético y responsable. Esperanza continuaba siendo mucho más que una tutora para Rodrigo. Se había convertido en su mentora de vida, su consejera de confianza y, en muchos sentidos, la hermana mayor que nunca había tenido. Cuando Rodrigo enfrentaba decisiones importantes sobre su futuro académico o personal, siempre buscaba la sabiduría tranquila y práctica de Esperanza, quien había aprendido a equilibrar el apoyo emocional con el desafío intelectual que él necesitaba para seguir creciendo. La fundación que don Emilio había establecido en honor a la transformación de su hijo ya había ayudado a más de 200 niños con dificultades de aprendizaje en todo México. Esperanza dirigía el programa educativo, entrenando a maestros y padres de familia en métodos alternativos de enseñanza que respetaran los diferentes estilos de aprendizaje de cada niño. Rodrigo participaba activamente como voluntario, compartiendo su propia historia de superación y sirviendo como ejemplo viviente de que las dificultades de aprendizaje no definen los límites del potencial humano. Una tarde, mientras Esperanza y Rodrigo trabajaban juntos en el jardín de la mansión, él le hizo una pregunta que había estado considerando durante semanas. Esperanza, cuando termine la preparatoria y vaya a la universidad, ¿crees que estaré listo para enfrentar el mundo sin tu ayuda constante? Ella se detuvo en su trabajo con las plantas y lo miró con esos ojos llenos de sabiduría que habían sido su guía durante los años más difíciles de su vida. Rodrigo, mi trabajo contigo nunca fue hacerte dependiente de mí. Mi trabajo fue enseñarte a confiar en tu propia inteligencia y en tu capacidad para superar cualquier obstáculo. Tú ya tienes todas las herramientas que necesitas, yo solo te ayudé a descubrirlas.
Sus palabras resonaron en el corazón de Rodrigo como una bendición y una graduación al mismo tiempo. Esa noche, durante la cena familiar, don Emilio anunció que había tomado una decisión importante sobre el futuro de la empresa. Había decidido comenzar a transferir gradualmente las responsabilidades de liderazgo a Rodrigo, no porque fuera su hijo, sino porque había demostrado tener la visión, la inteligencia emocional y los valores éticos necesarios para dirigir la compañía hacia un futuro más sostenible y socialmente responsable. Rodrigo aceptó esta responsabilidad con la seriedad y humildad que había aprendido de Esperanza, sabiendo que tendría que continuar creciendo y aprendiendo para estar a la altura de la confianza que su padre había depositado en él. Al final de esa cena memorable, los tres se quedaron sentados en el jardín bajo las estrellas, reflexionando sobre el increíble viaje que habían compartido. Don Emilio había aprendido que el verdadero éxito no se mide solo en términos financieros, sino en la capacidad de ver y nutrir el potencial humano incluso en las circunstancias más difíciles. Rodrigo había descubierto que sus diferencias no eran defectos que debía ocultar, sino fortalezas únicas que podía usar para crear un impacto positivo en el mundo. Y Esperanza había encontrado su verdadero propósito en la vida: ser el puente que ayuda a otros a cruzar desde la desesperación hacia la esperanza, desde el fracaso hacia el éxito, desde la soledad hacia el amor incondicional que todos merecemos recibir. La historia de esta familia había demostrado que a veces los milagros más grandes vienen envueltos en los paquetes más simples, que la sabiduría más profunda puede encontrarse en los corazones más humildes, y que el amor y la paciencia pueden transformar cualquier situación que parezca imposible. Porque al final, todos necesitamos a alguien que crea en nosotros cuando nosotros mismos hemos perdido la fe. Alguien que vea nuestra luz cuando estamos rodeados de oscuridad. Alguien que nos recuerde que nunca estamos verdaderamente rotos. Solo necesitamos encontrar la manera correcta de brillar.